No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches, queridos amigos, de nuevo con ustedes para compartir un ratito de esta tarde-noche con nuestros compañeros de siempre. José Luis Benítez, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar otra vez aquí con ustedes. ¿La experiencia del primer día? Fenomenal, ¿Buen recuerdo? fenomenal. Me he sentido en familia, la verdad, muy bien. Eso es lo que pretendíamos, Fenomenal. Estupendo. Y Paco Javier Montes de Oca, nuestro psicólogo de cabecera. Un gusto estar con ustedes y una pregunta que te voy a hacer. Los gauchos argentinos en La Pampa, donde suelo ir, hablan de que la luna de octubre es la más que brilla. Poesía. Oh, qué ¿Cierto? bonito, sí, sí, sí. Además, lo dijiste mirando para mí, me he sentido luna por un momento. Bueno, pues después de este piropo tan bonito que me acaban de decir, paso a presentarles a nuestro invitado de hoy, que es nada más y nada menos que don Francisco Lescano Lescano. Un gustazo tenerlo de nuevo en este sofá sentado, pues intercambiando con nosotros esas cositas que nos cuenta de cultura, de su viaje, de su cámara, que continúa siendo una de nuestras sesiones. Enseguidita estamos con él. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Bueno, pues a don Paco Lescano, don Francisco Lescano Lescano, no hemos tenido ni que explicarle la dinámica del programa porque él es de la casa, ya está con nosotros hace un montón de tiempo, ¿verdad, Paco? Sí, hace tiempo ya, no sé cuánto. Y hoy pero vienes a contarnos pues tus proyectos más próximos, lo que has hecho en este veranito. Lo que me pregunta y quieres saber, saber. Pues todo, cuéntanos todo. ¿Qué has hecho este veranito, Paco? Hombre, este verano he vuelto a Francia. Y acabo prácticamente de regresar. Y he ido a Francia porque tenía un proyecto incluso romántico. Ah, qué bien. Claro, el proyecto romántico porque me fui a Nantes, que es la ciudad donde nació Julio Verne, que ha sido un ídolo de toda nuestra adolescencia y nuestra infancia. Y me ha encantado, es una ciudad, Nantes, que le recomiendo a mucha gente. La conozco, preciosa. Teniendo en cuenta una cosa, que todo lo que pagues te cuesta, tienes que multiplicarlo por 3. Sí. Si vas a pedir una cerveza, ya sabes que son 6 euros, ¿no? Pero claro, el nivel de vida que tienen en Nantes les permite vivir como viven. Y Nantes es una ciudad que me encantó porque es una ciudad de cultura, Sí. una ciudad con una gran historia, una ciudad cívica, con mucho civismo en la calle. Una cosa que me sorprendió mucho es ver que las bicicletas, los coches, los tranvías, todo funciona como un hormiguero y no oyes ni un solo taco. El coche se para para que tú pases, tú te pares para que pase el coche, si viene el tranvía te avisa, hay una especie de complicidad donde la ciudad funciona como un hormiguero, donde no se tropiezan nunca. Eso es educación de muchos años atrás. Viene de Preparar atrás. a la ciudadanía para ello, ¿no? Supongo. Claro. Pero claro, una cosa que también me ha sorprendido mucho de esa ciudad, que yo no conocía, es que la riqueza de Nantes viene de que eran negreros. O sea, Nantes era una ciudad que compraba africanos o esclavos de otra raza
y los revendía después en Europa, en América del Sur y en América del Norte. ¿Eran intermediarios de esclavos? Eran intermediarios, eran directos, o compraban y vendían, ¿no? Como quien compra un ganado de ovejas y vende las ovejas. Y otra cosa que me llamó la atención, y de donde proviene esa riqueza, eran de sus corsarios. Tenían corsarios que atacaban a los piratas, cogían el botín, lo dejaban en Nantes, cogían su comisión. Y esos corsarios que enriquecieron a Nantes, que ya era también rica porque era un importante puerto de mar, esos corsarios tienen sus nombres en las calles. Pasa el corsario no sé cuánto. Pero una cosa que me llamó la atención es la corsaria fulanita de tal. O sea, que hubo una corsaria Había, famosa no, también había por eso. corsarias y había corsarios, que me pareció original. Y hay una cosa bueno, hay muchas cosas, y empiezo a contar, no tenemos tiempo para contar las cosas que he visto en Nantes. Hay un lugar donde hay un taller enorme, digamos un parque del Retiro, tan grande como el Parque del Retiro, donde hay unos hangares. A lo largo del hangar hay un muelle, sí, como si fuera una pasarela, donde cuando caminas por ahí puedes ver lo que hay en el hangar, que tú esperas encontrarte un avión, pero no. Lo que vi en el primer hangar es un elefante de 12 metros de altura, de varias toneladas de peso. Eso está fabricado en mecánica, en hierro. ¿Ya? Es como un robot. Es un robot gigante de cuatro pisos. Bueno, ahí está. Entonces tú vas por el muelle y eso te da derecho, pagando una pequeña cantidad, a viajar en el lomo del elefante. Claro, ir en el lomo del elefante es como ir en un autobús de 2 pisos, ¿no? Ver las cosas desde arriba. Yo preferí quedarme abajo, filmar, y eso lo veremos aquí un día de esto, porque a una hora determinada el elefante se pone en marcha y es impresionante verlo, esa masa, esa arquitectura de hierro, Fantástico. madera y cuero. Y también echaba como un vapor. Y luego agua, de vez en ¿verdad? cuando, con la trompa, le echa vapor de agua a la gente, ¿eh? Que se agradecía porque yo por lo menos estuve un día que hacía muchísimo calor. Ahí, donde yo, en Nantes, además me sorprendió, como teniendo el mar al lado, yo creí que iba a tener fresquete, pero Era no, caluroso. hacía un calor. Bochorno. Entonces, claro, bueno, pasamos de Nantes, porque eso ya tendremos tiempo de verlo con los cortos que he hecho, pero es una ciudad que recomiendo a quien pueda pagársela. Es muy Vale bonita, la pena, muy ¿no? recomendable, estoy contigo. Y ya que habla del civismo y que hay allí, a nivel de limpieza, ¿cómo está la gente? Bien, la gente de limpieza. Lo Sí, digo no porque- es el estilo de... Lo digo porque no hace mucho estuve en un distrito, que no voy a nombrarlo, pero en un distrito de Madrid, donde me quedé asombrado, pero realmente asombrado de ver la cantidad de suciedad que había en las calles. Las calles no las limpian. En una semana que estuve allí, solo vi un día en una calle, pero muy retirada del sitio donde yo estaba, que iban por la acera, uno con un soplador de esto y otro con una maquinita por la calle, pero eran montañas de basura. Y una cosa que me llamó mucho la atención, porque eso aquí lo tenemos desde hace mucho, no hay nada para reciclar. Vi en todo este distrito, que es enorme, puede ser pues más grande que cualquiera de los pueblos más grandes de aquí, y resulta que no hay ni un solo contenedor para plástico, no existen. No hay, bueno, ni los contenedores estos de la calle normales que tenemos aquí, soterrados, no. Allí hay un cubo a la entrada de los edificios que la gente va poniendo todo allí. Tercermundista de Y pena. no hay nada para reciclar. En un parque vi un contenedor de vidrio y otro de cartón, lo único en todo el distrito, y yo digo, pero y las calles realmente una suciedad. Realmente triste. Pero porque- luego que hay, de lo que pasa en la calle... educación de base, ¿no? Sí, de, sí. de lo que pasa en la calle hay que darle también, toda la culpa no es de
de la estructura de limpieza, es de la gente. Sí, claro. De la educación, claro. Tiene más mérito no ensuciar que limpiar. Claro, Claro, yo he hablado con un barrondero de gente de aquí, de la calle, y dice, mira, acabamos de limpiar y ya estamos desesperados, ya está esto lleno de basura, Y la la manía gente del deja la chicle, botella, tirar el el chicle, chicle todo a la- deja. sí, Bueno, sí. Bueno, Nantes es una ciudad limpia, limpia. y queda gusto Visitarla. visitarla. Hay una raya azul a lo largo de toda la ciudad. Sí. Ahora tú te pones en la raya azul y avanzas. Y te va la llevando a raya te va sitios llevando estratégicos. a todos los sitios que son de interés. ¿eh? Y luego pues me he vuelto a Francia, a mi apartamento, y ahí en el apartamento, aparte de ocuparme de arreglarlo, he trabajado muchísimo, vanidad aparte, porque me han pedido un cómic de 60 páginas que tengo que dibujar a partir de historias que me han publicado por ahí en Europa o en España. O sea, que estás Y convirtiendo en cómic relatos que tú has escrito. estoy convirtiendo relatos que no sabía que era tan difícil, es una especie de autodesafío, como pasó con la reto, novela. ¿verdad? Claro. La novela Faina era la primera que yo escribía, ya ves, bueno, pues Faina está rodando bien, y es muy difícil porque el lenguaje, o sea, tú no puedes traducir la literatura en dibujo. Sí, me imagino que tiene que ser muy difícil. Lo eso. que, claro, es muy difícil. Lo que yo estoy haciendo ahora es el cuento, la historia, de escribirla con gráfico, no la historia, sino la misma historia, pero Contarla en imágenes. con el lenguaje de imagen. O sea que es un error. Eso, pero es un trabajo de muchas horas, ¿no? Normalmente de 8 de la mañana hasta las 12 de la noche estoy ahí. Pero en lengua francesa o No, lo voy a hacer después en español porque lo van a publicar en Tenerife. Ah, pensaba que ahora, era- ahora, sí, ahora estoy en los dibujos, en la O sea, que se búsqueda va a de los publicar dibujos. acá. ¿Y cuando tienes que entregar eso? No, yo dije sin prisa. Sin prisa. El verano que viene. Que me parece un trabajo, No, lo que son- decimos un trabajo de chino, ¿verdad? muchas- Porque Claro, no, porque sí, ahora, tienes ¿no? que tienes que dibujarlo. Tienes después que colorearlo. Tienes que traducir el texto en imágenes. Claro. Claro. Y luego, Sin que pierda una vez contenido la historia. una vez que tienes las imágenes, tienes que componer la página. ¿Y lo estás haciendo a color, en blanco y negro? Y después tengo que poner el color, estoy haciéndolo en color también. Es complicado. Es complicado. A mí me encanta, porque en cuanto hay un problema me encanta resolverlo, o sea que... Sí, buscar soluciones. Buscar soluciones. Y estoy utilizando más técnicas cinematográficas que de traducción directa con dibujos muy detallados. El cómic lo hago como en el cine, sugiero. Si estoy hablando de una multitud que atraviesa el desierto, Sí. puedo hacer una imagen con un grupo, pero luego detalles que dan un reflejo, te imaginas enseguida que mucha gente que está sudando, que está sufriendo, y para dar la sensación de masa que se desplaza, lo que hago es una banda con pies nada más, como en el cine, ¿no? Hace una general, primeros planos, los pies ya sabes que están en el desierto. Las secuencias traducidas. Hacerlo todo en secuencias como en el cine, y muchas veces si pinto una camioneta, Sí. pues no voy a pintarla con los detalles de la camioneta, no hace falta. Hay una camioneta que sufre un accidente, pues la parte importante de la camioneta la ves y la otra está difusa o a medio terminar. ¿eh? Y la camioneta me volvió loco. Sí. Porque muy claro, difícil. pintar una camioneta te la tienes que saber de memoria. Claro. Si no la tienes, o tener el modelo delante. También. Sí, es verdad. ¿ya? Y ¿sabes lo que hice? Compré una camioneta ¿De juguete? de juguete, pero una reproducción perfecta, la colgué de un hilo, cogí la cámara fotográfica, le di un papirotazo a la camioneta y empecé a sacar fotos, prim, 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 prim. Así tuve todas las perspectivas posibles de esa camioneta. Ah, qué bien. Porque si no, una camioneta directa puedes dibujarla, La pero necesidad si busca- tienes que, Con un si tienes que plano. dibujarla dando un salto o una voltereta, Claro, claro. Que digo es que la imposible, necesidad usa ¿no? el ingenio muchísimo, ¿eh? ¿verdad? Y entonces Sí, que tengo, sabe. en muchas cosas he tenido que utilizar el ingenio. Pues Bueno, Paco, pues, como nos queda poquito tiempo, Sí, dime. vas a seguir colaborando con el programa con tu cámara de bolsillo, ¿no? Ah, sí, claro, tengo... Has captado imágenes por ahí, He en el captado viaje. imágenes en Nantes y en Francia, en otros pueblos, y todo eso ya lo estoy montando. Como siempre, curiosidades, Sí. personas, Sí, como espacios. siempre. No, y muchas veces, no sé, cojo la imagen y el montaje lo hago a partir de lo que me sugiere la imagen. Ajá. ¿eh?
no es que te sugiera la imagen y por eso la captas, sino al revés. Al revés, muchas veces al revés. Es el como- estímulo. Es el estímulo. ¿Te acuerdas que hay un vídeo que estaba yo sentado en el parque y pasó un escarabajo y se me posó aquí? Ah, sí. Un escarabajo de estos un coleóptero, de que le llaman rinoceronte porque tiene como un cuerno. Sí. Sí. Bueno, pues fotografié enseguida el rinoceronte. Pero eso me trajo a la memoria el grabado de Durero que se llama El rinoceronte, que lo dibujó Durero sin haber visto nunca un rinoceronte, que eso no se conoció en Europa, sino el primer rinoceronte que vino a Europa fue un regalo para no sé qué personaje de Portugal, y claro, la multitud vino a ver el rinoceronte como quien viene a ver un extraterrestre, un marciano, y algunos hicieron dibujos rústicos y sobre los dibujos rústicos y lo que contaron, Durero hizo un grabado de un rinoceronte que sirvió de modelo, como modelo real, hasta principios del siglo XX. Y se acercaba bastante realmente a una Sí, imagen sí, de un tenía una rinoceronte. parte imaginaria, pero era lo más cercano al verdadero rinoceronte, que ha estado en los libros de texto hasta a principios del siglo XX. Finales. Curioso. Sí, sí. No tenía nada de Sí, sí. conocimiento de esta parte. Busca rinoceronte de Durero. Ajá. ¿eh? Lo buscaré, lo buscaré. Sí, sí. Y Paco, te iba a preguntar, ¿pintar? ¿Estás pintando? También estoy pintando, tú sabes que estuve 6 meses en lista de espera para quitarme una piedrita que tenía Que te en la estaba dando mucho vejiga, la lata, sí. que no era una pedrita, era un pedrusco, porque tenía el diámetro de una moneda de 1 euro. Claro, ya me dijo el médico, esto se lo tenemos que sacar con cesárea, ¿no? ¿No? Pero luego hubo una chica cirujana muy joven que dijo, no, nada de cesárea, es esponjosa, la piedra es esponjosa y la voy a romper con, no sé, Litotricia, ¿puede ser? ultrasonido o lo que sea. Bueno, y luego ya salió la arenilla. Pero durante la época de espera, para exorcizar el parto diario que tenía, pues me puse a dibujar, obsesionado con el dibujo, y hice como 200 dibujos a tinta y chino con pluma. Entonces mi proyecto ahora, uno de los proyectos relacionados con la pintura es exponer esos dibujos surgidos del parto de la piedra, exponer los dibujos. Sería un buen título. Sí, sí. Exposición del parto de la piedra. Sí. Y a partir de los dibujos estoy también realizando una serie de cuadros de pintura, de cuadros de mayor oro. tamaño. O sea que ese es uno de los proyectos. Paco, se nos ha hecho súper corto el ratito que hemos compartido contigo, como siempre, porque eres un libro abierto. Siempre digo que Gracias. eres el típico hombre del Renacimiento, porque tocas todos los palos de la cultura. Un placer tenerte con nosotros, como siempre. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y te esperamos muy prontito para que nos digas cómo van solidificando esos proyectos que tienes tan Sí, sí. bonitos. Nada, se pondrán en marcha, o sea, están en marcha en realidad. Pues muchísimas gracias. Bueno, gracias. Francisco, Sí. un placer y siempre agradeciendo el honor de que nos regale su amistad un maestro como Francisco Lescano Lescano. Gracias. Bueno, pues ahora vamos con nuestra próxima sesión, que es Tu salud nos importa, a cargo de nuestro enfermero de cabecera, Santiago Romero, y creo que el tema del que nos va a tratar hoy es el E15. Así que vamos a escuchar lo que nos tiene que decir al respecto. ¿Quién no ha tenido un E15? Buenas noches, señoras y señores. Vamos a hablar del E15 de tobillo. El E15 de tobillo es una patología muy frecuente, no solo en deportistas, sino en personas no deportistas.
El esguince de tobillo se debe a una situación de forzar. Cuando forzamos el tobillo demasiado y de forma brusca, podemos padecerlo, ¿no? Entonces, la forma de diagnosticar un esguince de tobillo es mediante una radiografía. Si esto no fuera suficiente, podemos pasar a una ecografía, y si no fuera suficiente, podríamos pasar a una resonancia magnética. El esguince de tobillo puede ser de primer grado, segundo grado y tercer grado. El de primer grado es el leve. Habitualmente no hay rotura de fibra, sino simplemente una distensión de fibra. Si llegara a haber alguna rotura de fibra, sería de muy poca, un 5% de las fibras que hay en el tobillo. No suele haber tumefacción, es decir, no suele inflamarse y no suele haber enrojecimiento. Luego, eso pues con un par de días de reposo, 2-3 días de reposo y hielo, sería suficiente para curar. Después tenemos el grado 2, ya este es más complejo porque aquí ya sí hay rotura de fibra, puede haber hematoma, no muy marcado, pero aparece un pequeño hematoma, y aquí se requiere ya más reposo y más mimo. Hay que mimar un poquito más el tobillo en cuanto a no hacer ejercicio brusco ni caminar, porque si no podemos llegar a quedarnos con un tobillo inestable. Y luego tenemos el de grado 3, que ya este sí produce dolor, puede ser intenso, produce una importante inflamación, un importante enrojecimiento, y aquí sí hay que guardar reposo y además ponernos hielo. El tema del tratamiento en este esguince de tercer grado es a las 24 horas de producido. Durante 24 horas estamos poniéndonos hielo, poniendo el pie en agua fría, y luego a las 24 horas acudimos a un servicio médico donde ya nos pondrán un vendaje compresivo, un tensoplaz o lo que estime el profesional que esté allí, para comprimir el tobillo y así lograr que vuelva a su tamaño normal. Es muy importante el reposo. Un esguince de tobillo sin tratamiento ninguno, solo haciendo reposo, puede llegar a curar. Tardaría mucho más, pero curaría. Ahora, si no se hace reposo, por muchos medicamentos que tomemos, no vamos a lograr curar ese esguince, y además nos puede quedar lo que se llama un tobillo inestable, que es que después, cada vez que vayamos andando por ahí y cojamos una simple piedrita con el pie, se doble el tobillo y se vuelve a inflamar, se vuelve a producir de nuevo un esguince. Por eso digo que es muy importante el reposo, aplicar hielo, poner un vendaje compresivo, y ya en casos muy graves pues requieren intervención quirúrgica. Importante, reposo, hielo, vendaje compresivo. Y nada más, señoras y señores. Buenas noches. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Vamos a pasar ahora a nuestra sección En tu mente, a cargo de nuestro amigo y compañero, el psicólogo Paco Javier. Y en esta ocasión nos va a hablar de un tema muy interesante y muy importante, que es los incendios y sobre todo las consecuencias de los incendios para estas personas que se sienten impotentes y que ven que sus propiedades se pierden y no saben cómo salir adelante. Así que vamos a ver este tema tan interesante.
Hola amigos, amigas, buenas noches en este programa de ustedes y con ustedes de No Somos Mayores y en la pequeña sección que todas las semanas hacemos con el título genérico de En tu mente, para tratar problemas que interesan a la ciudadanía, a la gente, a los padres, a los abuelos, a los mayores, a los menores y a todo el mundo, ¿no?, que está interesado por los temas de la salud mental, sobre todo, y de la psicología y de la educación. Sí me gustaría en esta temporada hablar un poco, o sea, sumariamente, de los efectos psicológicos, sentimentales, emocionales de un último acontecimiento que tuvimos en la isla de Gran Canaria y que se refiere al pavoroso y voraz incendio que asoló parte de nuestra isla. En un sentido, comprender la angustia, la impotencia y la inseguridad que despertó y en la que se despertaron muchas noches y muchas mañanas muchos de nuestros convecinos, que además tuvieron que abandonar sus lugares, sus animales, sus pertenencias, sus tierras y sus casas, y que se encontraron además, afortunadamente, con la solidaridad, que es uno de los efectos también beneficiosos, por decirlo de alguna forma, de este incendio que despertó la cooperación, el ser solidario de nuestra gente isleña. Y también advertir de una consecuencia que se relaciona con lo que es la piromanía o el ser pirómano, y que en algunos momentos también a nivel de consulta pediátrica o psicológica nos han venido a consultar algunos padres o madres alarmadas o alarmados porque dice que a su hijo o a su hija le gusta jugar con fósforos. Bueno, tener cuidado. Esto sería, por ejemplo, un síntoma negativo que tendríamos que apuntar a cierta peligrosidad si va unido a otros síntomas, como por ejemplo el tener afición por hacer daño o lastimar a los animales, que en cierto modo, ciertas conductas que se llaman duras y que podrían apuntar hacia un comportamiento delictivo o semidelictivo en el futuro, pero a veces puede ser también hasta por curiosidad, como pasó además, recuerdo en mi infancia, a uno de nuestros amigos que le prendió fuego a una zona, a un ribazo, a una media ladera, y la vecindad se alarmó, pero ¿saben ustedes qué sucedió? Se paró el incendio. ¿Y por qué se paró? ¿Por qué no siguió? No siguió porque había un terreno acotado encima de ese ribazo, de esa ladera, que estaba en barbecho, estaba limpio. Curiosamente es una de las cuestiones que se plantean hoy día de la prevención, es decir, el cuidado del monte, el cuidado de la naturaleza empieza por prevenir, y uno de los sistemas de prevención es justo regresar a nuestras costumbres anteriores de lo que llaman hoy sector primario, apoyo económico a la agricultura, a la ganadería. Sirva esto como pequeña reflexión respecto al incendio pavoroso que asoló la isla de Gran Canaria, que afectó a toda Canarias en este último verano. Hasta pronto y sean felices si pueden. Y hoy en nuestra sección, La Cámara de Bolsillo de nuestro maestro Paco Lescano, nos presenta un personaje muy antiguo, Huancancha, un niño guanche que desde el rechazo en su cuna hasta llegar a integrarse en la corte francesa pasó muchísimas vicisitudes porque nació con el cuerpo cubierto de pelo, lo que hoy conocemos como hirsutismo. Una historia muy, muy conmovedora. Vamos a verla en las imágenes de Paco Lescano. Al final de una larga excursión por un barranco entre flores, cactus, rocas, lagartos que altargados al sol cambiaban de piel, estuve en el llamado cenobio de Valerón, sito en la cuesta de Silva, un granero colectivo de los canarios de ayer que fue ubicado en las alturas a salvo de aborígenes dados a la rapiña o de invasores de allende de los mares.
Observando aquella especie de escultura gigante tallada en la toba volcánica con útiles de la edad de piedra, me vino a la memoria la historia del niño cubierto de pelos de la coronilla hasta los pies que, aterrado, dio a luz una madre guanche en 1537. El temor supersticioso de la tribu lo creyó un engendro del maligno espíritu Yucancha, que, materializado con apariencia de perro negro, descendía de las montañas o surgía del mar y atacaba a la gente y a sus animales. El niño velludo sobrevivió con el nombre de Huancancha, hombre perro, y probablemente, sin que se supiera si era hombre o demonio, Huancancha fue entregado a tratantes de esclavos, pero terminó en manos de corsarios. Entonces tenía 10 años y a cambio de no se sabe qué prebendas fue entregado a Enrique II de Francia, que lo adquirió para exhibirlo en la corte como una rareza. El niño salvaje causó un gran impacto en la corte. Fue bautizado con el nombre de Petrus Gonsalve y el rey, sintiendo una sorprendente fascinación por el niño monstruo, le dio una educación erudita e hizo de él un gentil hombre de la corte, propiedad de los monarcas que lo exhibían como curiosidad. Al morir el rey, su mentor y protector, Petrus, ya con 20 años, pasó a manos de la reina Catalina de Médicis, que lo casó por imposición y morbosa curiosidad con Catrine, una bella cortesana. Tuvieron 6 hijos, 4 de ellos con el mismo síndrome del padre, y el matrimonio duró 40 años. A la muerte de la reina Catalina de Médicis, se cree que Petrus fue regalado a los Farnesio de Italia, donde el velludo hombre nacido en un poblado de Tenerife murió en 1618, a los 80 años, algo insólito en el siglo XVI. El Huancancha Guanche fue fuente de inspiración más tarde para Gabriela Susana Bardot, autora del famoso cuento La Bella y la Bestia. Pues parece mentira, pero se nos ha acabado el tiempo. Es una sección, otra sección, y hilando una con otra se nos ha ido el programa de hoy. Yo te diría, yo te invito, te convido a que sigas contemplando, tú que eres poetisa, la luna de octubre. La luna de octubre. Vale. Me asomaré Llena. esta noche a la ventana y me acordaré de ti, Paco. Vale. Bien, La miras José y dices, ese es mi espejo. ¡Ay, que dos compañeros tan salados me han salido! Bueno, queridos amigos, les esperamos la próxima semana. Saben que, como decía nuestro compañero Pedro, que ahora está por detrás, pasamos lista y si no están, les ponemos falta, porque ustedes son necesarios en este programa, tanto o más que nosotros. Un beso, les queremos. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, somos